Ahora que ya sabemos lo que son proposiciones, vamos a hablar sobre cómo construir proposiciones más complejas a partir de proposiciones simples. Para esto se usa lo que se conoce como conectores lógicos. Y vamos a introducir los conectores lógicos a través de un ejemplo. Veamos la siguiente oración. El campeón del último mundial de fútbol fue España y el campeón de la Eurocopa fue Brasil. Fíjense que esto es una proposición, llamémosle proposición 1, que se forma como la combinación de otras dos proposiciones. La primera proposición sería, esta que está acá, el campeón del mundial de fútbol fue España, llamémosle a esta proposición 1A. Y otra proposición, llamémosle proposición 1B, que junto con la A forman la proposición 1. Estas dos proposiciones están combinadas a través del conector lógico dado por la palabra y. O sea que la proposición 1 sería proposición 1A y proposición 1B. En este caso en particular, la proposición 1 tiene un valor de verdad que es falso, dado que viene de la conjunción, ya vamos a ver lo que esto significa, de una proposición 1A que es verdadera, o sea, que el campeón del último mundial de fútbol fue España, y una proposición que es falsa, el campeón de la Eurocopa fue Brasil. Claramente falso. Los conectores lógicos que vamos a ver en este curso son 5. Conjunción, disyunción, negación, implicación y doble implicación. Antes de explicar estos conectores, vamos a hablar de un pequeño detalle de notación, y es que vamos a utilizar letras del alfabeto, usualmente minúsculas, para denotar las proposiciones. ¿Okay? O sea que, por ejemplo, podemos decir que la proposición P vendría siendo, por decir algo, la proposición hoy es viernes. ¿Okay? Serían equivalentes. Así que, en lo que sigue de este curso vamos a estar trabajando con letras para denotar las proposiciones. El primer conector lógico que vamos a ver es la conjunción. Se denota con este símbolo que aparece acá, es como una B invertida. ¿Okay? Y la conjunción de P y Q equivale a la oración son ciertos tanto P como Q. Para entender mejor esto, vamos a ver lo que se conoce como la tabla de verdad de la conjunción. Esta tabla que está acá, tabla de verdad, es una tabla que muestra para las distintas combinaciones que pueden tomar unas ciertas proposiciones, muestra cuáles son los valores de verdad que va a tomar una proposición compuesta a partir de estas proposiciones simples. ¿Okay? Así que en este caso podemos ver cómo la conjunción de P y Q es solo cierto bajo la convención de que 0 es falso y 1 verdadero, que la conjunción de P y Q solo es cierta cuando tanto P como Q son ciertos. Fíjense que en todos los demás casos es falso. Siguiente conector lógico sería la disyunción. Se denota con este símbolo que está acá, que es como una B, y equivale a la oración es cierto P, Q o ambos. Es decir, que si al menos uno de P y Q son ciertos, la disyunción de ellos será cierta. Podemos ver la tabla de verdad y vemos que la disyunción de P y Q es solo falsa cuando tanto P como Q son falsos. ¿Okay? En todos los demás casos es verdadero. Otro conector lógico con el que vamos a trabajar es la negación. Se denota con este símbolo que está acá, es como una L de lado, y equivale a la oración no es cierto P. Este es un conector lógico un tanto distinto de los anteriores, dado que es unario, solo recibe un parámetro, a diferencia de los anteriores que recibía 2. Y vemos la tabla de la verdad de la negación, o sea que cuando P es falso, el negado de P es verdadero, y cuando P es verdadero, el negado de P es falso. El siguiente conector lógico que vamos a ver es la implicación. La implicación se denota con este símbolo que está acá, una flecha, y equivale a la oración, si es cierto P, entonces es cierto Q. Este es un conector lógico muy importante, dado que la mayoría de los teoremas tienen la forma, o los teoremas que vamos a estudiar en este curso, tienen la forma de una implicación. Es decir, son proposiciones de la forma si es cierto algo, entonces ocurre algo. Vamos a ver la tabla de verdad de la implicación. En la tabla de verdad podemos observar que una implicación solo es falsa, fíjense que este es el único caso en el que es falsa, cuando
lo que está del lado izquierdo, es decir, la premisa, es verdadero, y lo que está del lado derecho, es decir, la conclusión, es falso. ¿Okay? O sea que una implicación es cierta solo si la premisa es verdadera y la conclusión es falsa. Y este es un punto que suele ser confuso para muchas personas. ¿Okay? Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver esto con estas dos proposiciones. La primera, P, digamos que P es la luna es de queso, y la proposición Q es la tierra es cuadrada. ¿Okay? Y vamos a ver qué ocurre con la proposición P implica Q. Porque claramente esto es falso y claramente esto es falso. Entonces, ¿cuál será el valor de verdad de P implica Q? Vamos a ver cómo se lee la proposición P implica Q. Sería, si la luna es de queso, entonces la tierra es cuadrada. Y, contrario a lo que la intuición indica, si vemos en la tabla de la verdad, que sería este caso, esta implicación es verdadera. Es decir, que la frase, si la luna es de queso, entonces la tierra es cuadrada, es una verdad. Y esto suele ser un punto de confusión, dado que intuitivamente esto no parece una frase que pudiera ser verdad. La razón de esto tiene que ver con lo que hablábamos en el video anterior, y es que las proposiciones no admiten ambigüedad. Podemos pensar la implicación como una hipótesis, es decir, nosotros estamos aseverando que si ocurre P, si ocurre la premisa, entonces también ocurriría Q. Y eso sería claramente falso si la premisa fuera cierta y la conclusión es falso, porque sería un contraejemplo para nuestra hipótesis. Por otro lado, cuando la premisa es falsa, serían estos casos, no hay manera de desmentir esa premisa. Entonces, como no podemos demostrar que la implicación es falsa, debemos asumir que es verdadera, porque no admite ambigüedad. Para continuar con nuestro ejemplo, nuestra implicación era, si la luna es de queso, entonces la tierra es cuadrada. ¿Qué pasa? Que la luna jamás será de queso. Es imposible decir qué pasaría si la luna fuera de queso, dado que es algo que jamás va a ocurrir. Entonces, como no hay forma de desmentir que la tierra va a ser cuadrada cuando la luna sea de queso, tenemos que asumir que esto es verdad. Quiero hacer hincapié en esta parte, en lo importante que es que esto quede claro, ya que va a ser un tema recurrente a lo largo de nuestro curso de teoría de conjuntos. Así que, por favor, si no entienden bien esta parte, repasen esta parte del video varias veces, hasta que quede claro que lo que estamos evaluando, al hablar de una implicación, es la veracidad de la implicación completa, más no de las proposiciones que la conforman. El último conector lógico que vamos a ver es la doble implicación. Se denota con este símbolo que está acá, que es una flecha en dos direcciones, y equivale a la oración P es cierto si y solo si Q es cierto. Si vemos la tabla de verdad, podemos ver que la doble implicación es verdadera solo cuando P y Q tienen el mismo valor de verdad. En los otros dos casos, la doble implicación es falsa. Es de notar que esta definición difiere en la manera en la que usualmente utilizamos el lenguaje. Así que cuando la mayoría de las personas hablamos de una frase como si P, entonces Q, la mayoría de las personas piensan en una doble implicación. Es decir, por ejemplo, si yo digo, si estudio para el examen, salgo bien, la mayoría de las personas interpretamos como también en la otra dirección, es decir, que si salí bien fue porque estudié. Sin embargo, en lógica esto es totalmente distinto. Es decir, P implica Q es distinto de Q implica P. Esta es la distinción que hay entre las frases si P, entonces Q, y solo si P ocurre Q. Y para ver si han entendido esta parte, entonces vamos a ver un pequeño quiz. Dadas las siguientes proposiciones, P, Q y R, digan cuál es el valor de verdad de las siguientes proposiciones.